presentación. Sí, Luis nos va a dar oportunidad de ver su operativa en vivo, nos va a comentar un poquito acerca del análisis técnico que está realizando. Y chicos, por favor, cualquier pregunta que les interese en trading, en psicología del trading, porque Luis también es profesional en este tema, ustedes pueden comentar a él, preguntar y pues vamos a checar todas las preguntas y dudas que tienen. Luis, espero que no estés enfermo. ¿Qué tienes en tu cuello? Lo que pasa es que justo acabo de salir a la calle, bueno, estaba fui a comprar unas cosas y en Lima hace un frío increíble, ustedes saben, y la humedad en Lima también es increíble, entonces como que si en Ah, invierno estamos a 20 grados o 15 grados centígrados, la sensación térmica en realidad es de 5 y algunas veces hasta 0 grados centígrados, entonces uno tiene que abrigarse bien y todavía sigo con frío, así que estoy así con mi ok, chalina. ok. Oye, ¿no fueron a Siberia, donde hay 40 grados bajo el cero? No, ¿Quisieron? pero yo estuve por Rusia en el Mundial y estuve en Ekaterimburgo, que creo que fue la ciudad más, más fría que visité. ¿En Y serio? en Ekaterimburgo sí, sí también se sintió un frío increíble. Sí, ok, pero deben que probar un día ir a Siberia donde hay 40 grados bajo el cero y pues Ay, encima hay sí, 15 o claro que está 5 más allá grados. todavía, ¿verdad? Sí, 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 es Está más al como media extremo. parte de Rusia. Sí. Pues, Luis, tenemos varias personas que han venido por primera vez. Veo Ujú. varios comentarios. Guara, perdón si pronuncio algo incorrecto, Maximiliano, Guillermo. Chicos, todos muy bienvenidos. Espero que no es su última sesión con nosotros, pues dependiendo de cómo lo va a pasar. Y pues, Luis, preséntate, por favor. ¿Quién eres? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿De dónde eres? Pues, y tu experiencia en trading, nada más. Y con esto empezamos. Claro que sí, no te preocupes, Ari, y muy buenos días con todos. Mi nombre es Luis Peñalosa, yo soy de Perú, de Lima, como le venía diciendo hace un rato, y seguramente lo han visto por ahí en alguna descripción. Soy una persona normal, una persona como cualquiera de ustedes, que en algún momento decidió emprender algo nuevo, aparte de su carrera profesional, la mía es ingeniero civil, y venía buscando formas de generar ingresos en realidad. Ustedes saben que hay mil y un maneras de hacerlo, depende de que uno le eche ganas, le eche el ímpetu y el empeño necesario. Y en ese camino de, digamos, descubrimiento, de ver qué podía usar o qué herramienta podía aprender para poder justamente generar esos ingresos extra, encontré el mundo de las finanzas y el mundo de las inversiones. Y comencé a hacer trading desde hace más o menos 2 años y medio. No, yo no solo hago trading, también invierto en acciones reales, o sea, compro las acciones en una relación uno a uno. También opero trading con acciones, también hago forex de trading, también hago criptomonedas, también hago holdeo de criptomonedas y así una serie de cositas, ¿no? Depósitos de plazo fijo, préstamo con garantía hipotecaria, estaba pensando entrar, solo que con el tema de incertidumbre política que hay en mi país como que es un poco difícil y estoy hablando bastante de eso. Sin embargo, hay diversas formas de inversión y en estos últimos 3 años pues me he metido de lleno a eso, ¿no? Sin embargo, con lo primero que aprendí acerca de las inversiones fue de trading. Entonces, más o menos hace 2 años y algo más, ya seguramente pronto voy a cumplir 3 años, comencé haciendo trading. Al inicio, como cualquier principiante, pues viendo mil y una estrategias, viendo cómo operaban otras personas que tenían mayor experiencia que yo y poco a poco ya comenzando a generar mi propia práctica, mis propios resultados y finalmente en el último tramo de este periodo de aprendizaje y de profesionalización, creando mis propias estrategias y mi propia estrategia también. Porque la idea finalmente, y es algo que siempre les digo a todo el mundo, es que primero como una esponja vaya absorbiendo conocimientos, ¿no? Pero luego conforme uno tiene más conocimientos y uno tiene más experiencia en el campo y más práctica, ya que se vaya enfocando en algunas cosas que le hagan bien. Porque como le decía Ari, ¿no? La psicología es muy importante. Entonces, hay muchas estrategias en trading, así como hay muchas estrategias, no sé, para volverse empresario, para volverse cantante, para volverse lo que uno quiera hacer. Sin embargo, no todas las estrategias van a aplicar para uno, ¿no? Quizás yo soy una persona más conservadora, aplico una estrategia más conservadora, es una persona más arriesgada, aplico una estrategia más arriesgada, y así, una serie de variables. Entonces, lo importante siempre es que una vez que ya absorbieron como esponja bastante conocimiento, o el necesario, y también han practicado lo suficiente, ya vayan enfocándose en algunas cosas que les sean útil para uno como persona, para uno como inversor,
y que eso ya lo vayan practicando. Eso fue lo que hice en el último, más o menos de la mitad de lo que ya llevo haciendo trading hasta ahora. Ya a partir de ello saqué una estrategia basado en mi perfil como inversor, basado en mi perfil psicológico, mi perfil emocional, porque el control de las emociones aquí es muy importante. Quizás hoy día, ya que hay muchas personas nuevas, voy a comentarles un poquito cuál es mi estrategia o de qué manera yo lo opero, cuáles son los riesgos que yo asumo, la forma como yo controlo y gestiono estos riesgos, y ya en otro momento capaz lo anunciamos con un poquito de anticipación, hablamos ya de lleno con psicología del trading, que sí es importante para mí. Hay tres variables importantes en el trading: la psicología, la estrategia o el análisis, y la gestión de riesgo y del capital. Entonces, de esas tres, la más importante, en mi opinión, es la psicología. Si tú tienes buen análisis y tú tienes buena gestión de riesgo y gestión de capital, pero no tienes psicología, por más que en estas dos te saques 20, de 0 a 20 tengas una nota de 20, si acá tienes 0 o estás desaprobado, en realidad es muy probable que te vaya mal en el trading y en general en cualquier inversión. Entonces, este es un tema súper importante, que seguramente por ahí ya lo coordino con Arina, lo tocamos en otro momento, y ahorita aprovechando que hay algunas personas nuevas, capaz mejor me meto de lleno a la estrategia y les explico un poco de qué se trata y de ahí alguna manera darle algunos tips acerca de todo, de todo el panorama general que les he comentado en estos primeros 5 minutos. Voy a compartir mi pantalla entonces, Arina. Y por favor, Luis. Ujú. Ya, y aquí estamos, señores. Vamos a cerrar algunas cosillas por aquí. Listo. A ver, esta es el... Ay, caray. Esta es la pantalla que yo siempre uso. Yo uso TradingView. Seguramente algunos de ustedes conocen esa herramienta. Pueden crearse una cuenta gratuita, así que no tiene costo. Ya si quieren tener alertas, algún tipo de funcionalidad adicional, tranquilamente pueden comprarse una membresía. La mía me costó $100 por un año más o menos, entonces tampoco es tan barato si es que lo van a usar bastante, ¿no? Como yo sí lo uso bastante. Y bueno, aquí más o menos es donde yo hago mis análisis técnicos. ¿De qué manera yo hago mis análisis técnicos o más o menos en qué se basa mi estrategia? La estrategia que he venido desarrollando. Y que como primera regla que yo les podría recomendar o sugerir es que para que puedan establecer una estrategia tengan al menos 50 a 100 operaciones gestionadas, ejecutadas y realizadas con su estrategia, exactamente siguiendo las reglas de su estrategia. Si ya tienen ese backup o ese respaldo, 50 a 100 operaciones, en esas 50 a 100 operaciones hacen sus sumas y restas de las operaciones ganadas y perdidas y terminaron rentables en una rentabilidad que ustedes consideran adecuadas, perfecto. Esa es la, este, la estrategia que ustedes necesitan o que ustedes pueden usar. Si no han hecho 50 al menos operaciones, sí les recomendaría que sigan haciendo más operaciones hasta que tengan esas 50 o 100 operaciones. Entonces, yo habiendo hecho todo eso ya en el último tiempito, he podido gestionar o desarrollar esa estrategia. Y esa estrategia yo la he enfocado en dos, en principio la tenía en 3 pares, porque esa estrategia la uso solamente para Forex. Tengo otra estrategia para hacer trading de acciones, pero esa estrategia que le voy a enseñar es solamente para Forex y la uso en 3 pares. O bueno, al inicio lo usaba en 3 pares, que era USD JPY, dólar norteamericano, yen japonés, luego el euro versus el dólar norteamericano y luego el dólar australiano versus el dólar norteamericano. Pero ya luego, conforme fui avanzando un poco más en profundidad dentro de mi propia estrategia y bajo mis propias reglas, mis propios parámetros y mis propias actualizaciones también, porque no es que uno elige una estrategia y va a seguir exactamente las mismas reglas y la misma estrategia original. Quizás pasa el tiempo y uno ve ciertas, o sea, al inicio tienes 50, 100 operaciones, pero luego vas a tener no 50 ni 100, vas a tener 150, 200, 250. Y en ese interín, quizás tú puedes ir reduciendo, actualizando tus variables para hacer tu estrategia muchísimo más rentable o muchísimo más específica o menos arriesgada. Entonces, no es que tu estrategia original se vaya a mantener así constante de por vida. Va a poder actualizarse y la idea es que ustedes lo vayan como que siempre cada cierto tiempo, cada 50 operaciones, cada mes, cada 2 meses, analizando su backtesting, analizando sus resultados y de esa manera ir ajustando, ajustando, ajustando. Entonces, al inicio yo usaba 3 pares, actualmente estoy usando solo 2 pares, el AUD USD y el Euro USD. ¿Y cómo se basa mi estrategia? En principio,
Y hablando de la primera parte, que es análisis técnico, ya después vamos a hablar de la parte de gestión de riesgo y gestión de capital. Hablando netamente del análisis técnico, hay dos tipos de análisis. Análisis técnico, que es netamente el análisis de los gráficos de la vela japonesa, Heikin Ashi o la que ustedes quieran usar, y el análisis fundamental, que es el análisis de las noticias. Cuando viene el NFP, que va a ser este viernes, o cuando viene una decisión de los tipos de interés, el viernes 6 va a ser el NFP del mes de agosto, siempre son los primeros viernes de cada mes. O cuando hay decisión de tipo de interés de alguno de los bancos centrales de los países, en este caso de Australia, de Estados Unidos, o del Banco Central de Europa. Y así hay, digamos, ciertas noticias fundamentales que también pueden mover fuertemente el mercado de Forex. En mi caso, mi análisis está basado 100% en análisis técnico, entonces yo no opero análisis fundamentales. Por ende, cuando hay una noticia fundamental, yo no suelo operar. En ese rango de horario de tiempo, yo no suelo operar. Ese es número uno en mi análisis. Mi análisis es 100% técnico. Número dos, ¿en qué horario yo hago mi análisis? Mi análisis para mi estrategia, según como yo la he desarrollado y he hecho mi backtesting de 50 operaciones, la he hecho y la desarrollo actualmente de 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana hora Perú. Entonces, digamos que ahorita les voy a explicar mi estrategia, pero yo previamente, una hora antes de verlos ustedes, yo ya he estado desarrollando mi estrategia a tiempo real, ¿no? Hoy día no he tenido la oportunidad de setear ninguna operación. Sin embargo, si en algún momento yo tengo una operación, la pongo y la ejecuto. O sea, no me apuro por ejecutar operaciones, pero tampoco me tiembla la mano, por decirlo de alguna manera, cuando tengo que ejecutar una. Aunque eso es un decir, porque en realidad las emociones siempre ahí están pendientes, ¿no? Y como que estás a punto de ingresar a una operación y tú piensas que quizás va a estar en un mejor punto de entrada, pero igual, tú tienes que estar seguro de tu estrategia y darle clic, en mi caso, al celular, porque uso bastante mi celular para ejecutar las operaciones, para, para poder iniciar la operativa, el trade. Yo opero, como les decía, de 7:30 a 8:30, y si hay alguna noticia fundamental en ese rango de horario, yo no lo opero. Por ejemplo, si hay una noticia fundamental a las 8 de la mañana, yo no opero ni media hora antes ni media hora después, es decir, no opero ese día. Ahora, ¿qué pasa si yo veo que la noticia fundamental sea a las 8 y ya son las 8:10 y no veo que hay un movimiento fuerte en las velas japonesas del par que está analizando? Entonces, en ese momento yo puedo decidir operar porque he visto que la noticia fundamental no ha hecho mucho efecto. Entonces, mi análisis técnico va a prevalecer por sobre la noticia fundamental que no tuvo mucho efecto. Pero eso ya lo hago posterior a la noticia. Previamente, siempre más o menos media hora, 20 minutos o 15 minutos antes, dejo de operar. Conservadoramente media hora antes. Sí, podría ser que hasta 15 minutos, 20 minutos antes, pero de ahí ya no. Y luego de la noticia fundamental, analizo si hubo mucho movimiento. Normalmente sí lo hay cuando son noticias fundamentales fuertes, que ahorita les voy a explicar cómo las veo yo. Mejor les explico ahorita. Y en ese momento yo ya no opero hasta más o menos 20 minutos o media hora después, como les decía, ¿no? Por ejemplo, acá, este es investing.com, Economic Calendar, que es el calendario económico. Aquí y en Forex Factory, que es la primera página que abrí, yo veo todas las noticias fundamentales. Acá primero ponen su horario, en mi caso es Lima, Perú, por eso es -5 GMT. Y acá veo, pues, ¿no? Yo de 7:30 a 8:30 opero. Entonces, ayer obviamente hice esta revisión, ¿no? Le hice, o lo puedo hacer ayer o lo puedo hacer hoy día antes de las 7:30, ¿no? Yo vi que no había ninguna noticia fundamental. Las noticias fundamentales importantes para mí son las que en Investing tienen tres estrellitas y en Forex tienen el color rojo o el color naranja, ¿ok? Más aquí el color rojo, el color naranja como que es una más o menos, pero más el color rojo. Entonces aquí yo veo que de 7:30 a 8:30 no tuve ninguna noticia fundamental. Por lo tanto, operé tranquilo. Dentro de mi operación puse algunos niveles, no se cumplieron esos niveles, ya mañana será otro día de operación. Si se hubieran cumplido esos niveles, hubiera llegado el precio a ese nivel, yo hubiera iniciado la ejecución y hubiera hecho mi gestión, el seguimiento de mi operación según la gestión de riesgo que yo uso y que ahora les voy a explicar también. Acá veo que a las 9 de la mañana sí se da una noticia fuerte de 3 estrellas. Entonces, imagínense que yo opero de 8:30 a 9:30 de la mañana, yo quizás ese día no hubiera operado, o hubiera operado a partir de las 9, siempre y cuando esta noticia no hubiera hecho mucho efecto. ¿Ok? Y no solamente veo esta página, también veo Forex Factory.
Y en Forex Factory también me decían, o sea, veía lo mismo, ¿no? De que en el rango de horario que yo opero de 7 y 8:30 no tenía ninguna noticia fundamental, nada más la de las 9, pero ya pasaba mi rango de horario, entonces no pasa nada, todo bien, eh, puedo operar, ¿no? Si hubiera visto una noticia fundamental, aplicaba el tema que yo les decía de los horarios y más o menos este, de esa manera yo esperaba las operaciones que tengan que darse o las operaciones que no tengan que darse si es que no tengo que operar. Eso es respecto al análisis técnico y al análisis fundamental, y les quería un poquito explicar el análisis fundamental que yo no uso, pero de donde más o menos lo puedo sacar si es que en algún momento se me ocurre usarlo o si es que ustedes lo pueden usar. ¿Ok? Ahora, yéndonos al análisis técnico, que es, digamos, la parte importante de mi estrategia y es el 100% de lo que yo hago. Aquí lo que yo hago es analizar todas las temporalidades de los dos pares en los que me he enfocado, que es estos dos, el AUD/USD y el EUR/USD. Y comienzo a hacer un análisis de la temporalidad desde la temporalidad más alta a la temporalidad más baja. ¿Qué es lo que busca mi estrategia? Mi estrategia busca ganar poquitos pips y aprovechar movimientos cortitos del mercado. Entonces, para aprovechar esos movimientos cortitos del mercado, lo que busca mi estrategia es seguir la tendencia. O sea, aprovechar la tendencia a favor que se está presentando en ese momento y de esa manera poder conseguir esos 5 pips que yo siempre trato de conseguir. Son 5 pips que yo trato de conseguir por operación. Entonces, en un día yo puedo hacer 2 operaciones, una en este par y otra en el otro par, y conseguir 5 pips, consigo 10 pips y con eso me retiro del mercado. Me voy del mercado y me quedo tranquilo hasta mi siguiente día. Y así sucesivamente hasta que termine el mes y hago mi consolidado de operaciones. Y ese consolidado de operaciones, mi meta siempre es que tenga un objetivo conservador de 5% de rentabilidad mensual, que es el objetivo conservador que también aplico en el fondo que Arun Trade me ha permitido gestionar, que ya justamente más o menos la semana pasada está viéndolo con Ari para poder abrirlo, ya está abierto, se llama Transactional Profit Fund y ahí también aplica exactamente la misma estrategia que ahorita les voy a comentar y es la misma gestión de riesgo y de capital, con, con la meta de tener un 5% de rentabilidad mensual, que quizás para algunos traders puede ser recontra conservador, para mí es súper agregado porque si multiplica 5 por 12 es 60% de rentabilidad anual y eso no cualquier persona o cualquier fondo te lo da. Y y bueno, también teniendo en cuenta de que operar trading es una inversión de alto riesgo. Entonces, con esos pro y esos contra, yo creo que 5% para mi perfil conservador como trader es algo bastante adecuado. Y por eso también busco movimientos cortitos de 5 pips en cada operación y de 10 pips a manera diaria o de manera diaria, porque esas sumas pequeñas me van a permitir llegar finalmente o tratar de conseguir esa meta que les comentaba. ¿Ok? Entonces, para ello, yo hago análisis de todas las temporalidades. Tengo temporalidad mensual, semanal, diaria, 4 horas, 1 hora, 15 minutos y 5 minutos y comienzo con la mensual. Y vamos a hacer un análisis rapidito de uno de los dos pares para que nos alcance el tiempo. Capaz podemos ver el análisis del AUD/USD, que ya que estamos aquí. Aquí vemos en la temporalidad mensual que hay una clara tendencia a la baja, ¿verdad? Hay altos más bajos, que está por aquí uno, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, y bajos más bajos. Sin embargo, ¿qué es lo que yo puedo estar viendo también en esta parte de acá? En este último tramito de acá, yo podría más bien ver que hay una especie de tendencia alcista en este último tramo. ¿Por qué? Porque veo altos más altos y bajos más altos, ¿ok? Entonces, a pesar de que veo una tendencia macro bajista, veo en la última parte del gráfico una tendencia alcista, ¿ok? Entonces me quedo con esa foto y con esas dos conclusiones y prosigo a la subsiguiente, porque finalmente como yo busco 5 a 10 pips, yo opero generalmente con la temporalidad de 5 minutos o con la temporalidad de 1 minuto, ¿ok? Ya que busco poquitos pips, yo opero en esas temporalidades y ejecuto mis operaciones en esas temporalidades. En la temporalidad de 5 minutos espero mi operación y en la de 1 minuto la ejecuto simplemente para ver por ahí algunos temitas adicionales que pueda haber, unos patroncitos gráficos, pero que en realidad no le hacen mucho énfasis en la operación. Ahora les explico esos detalles. Pero sí voy sacando conclusiones desde la temporalidad más alta. Entonces aquí en la temporalidad mensual, la conclusión era, y voy a deshacer esto y esto,
La conclusión era, teníamos una tendencia bajista, pero en el último tramo una tendencia alcista. Entonces paso a la siguiente temporalidad, la temporalidad semanal. En la temporalidad semanal veo que ha habido más bien en esta última parte, vamos a hacer un poco más grande el gráfico. En esta última parte veo como una especie de tendencia lateral media bajista, luego un bajón acá muy fuerte, que efectivamente me da la impresión, y sí, fue justo para el tema de la pandemia del año pasado, que vino el COVID y se declaró la emergencia mundial y toda la nota, y luego ha comenzado a haber una tendencia alcista bien pronunciada. Entonces, mantengo las dos conclusiones de la temporalidad mensual, ¿no? Que teníamos una tendencia más o menos bajista hasta aquí, y después ha habido una tendencia alcista hasta ahora. Paso con esas dos conclusiones a la temporalidad diaria. ¿Qué veo en la temporalidad diaria? Miren y vayan dándose cuenta de qué manera yo voy sacando mis conclusiones. En la temporalidad diaria veo que hay una especie de tendencia alcista porque veo un bajo más alto. Sin embargo, acá como que ya se desdibuja un poquito esa tendencia alcista que veía en el último tramo de los gráficos vistos en las dos temporalidades anteriores, ¿no? Porque digamos que hasta aquí fue una tendencia alcista y por aquí parecía que es una tendencia lateral y por aquí ya parece que es una tendencia bajista, ¿verdad? Entonces ya voy viendo que quizás ahí va cambiando un poco la brújula, teniendo en cuenta que yo busco mis operaciones de manera corta en temporalidades menores. ¿Ok? Pero ya voy viendo esa idea, ¿no? Se mantiene aquí la temporalidad alcista, pero acá como que pareciera que está haciendo un cambio de tendencia. Vamos a ver cómo se finalmente configura mi operación en la última parte, en las últimas temporalidades. Así que paso a la temporalidad de 4 horas. ¿Qué me dice la temporalidad de 4 horas? Me dice que acá claramente hay una tendencia bajista. ¿Ok? Entonces aquí yo podría ver que hay bajos más bajos y altos más bajos, ¿verdad? Sin embargo, y quiero ser muy enfático en lo que les voy a comentar ahora, a pesar de que yo en la temporalidad de 4 horas ya veo una tendencia bajista bien consolidada, bien fuerte, miren estas últimas velitas fuertes, sobre todo esta última vela fuerte a la alza, hacia arriba. ¿Ok? Imagínense nuevamente que yo estoy en mi horario, en mi rango de horario donde yo estoy operando. Entonces, en ese rango de horario yo voy a buscar entrar. Si yo pasan las 8:30, imaginando que son ahorita no las 9:22 de la mañana, sino las 8:22 de la mañana. Y ya los 8 minutos, o sea, las 9:30, las 8:30, y yo ya no ingreso ninguna operación, ok, cierro mi MetaTrader y ya no opero más. Porque mi rango de horario es 7:30, 8:30, no más. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque así funciona mi estrategia. Justamente porque yo busco 5 a 10 5 pips por operación por par y nada más. Por eso es que siempre trato de operar dentro de ese rango, para no irme después a que entren más variables, más noticias fundamentales, ya mi operativa comienza a trabajar en un horario en la que yo no le he testeado, porque estas 55 operaciones que he hecho previas han sido de 7:30, 8:30, no han sido en otro horario. Entonces ya influyen una serie de factores adicionales que hacen que esa predictibilidad que yo tenía acerca de mi estrategia se vuelva muy variable, porque ya no está dentro de esas reglas que yo tenía, como en este caso estamos hablando del horario. Entonces, ¿a qué iba con esto? De que si bien es cierto que tenemos una tendencia bajista clara y marcada, en estas últimas velas, tal cual hice mi análisis en las temporalidades anteriores, veo velas bastante marcadas hacia arriba, tendencia alcista, por eso están de manera de color verde también, ¿no? Entonces eso me va dando ciertas huellas de qué es lo que puede hacer el mercado a cortísimo plazo, que es donde yo busco operar. Así que, habiendo dicho eso, paso a la tendencia de 1 hora, ¿ok? Aquí tenemos la tendencia de 1 hora. En la tendencia de 1 hora vemos una tendencia lateral bastante marcada. Ahí sí, o sea, yo no veo ni tendencia alcista ni tendencia bajista, veo tendencia lateral. Por aquí veo el límite superior y por aquí veo el límite inferior, más o menos, aproximadamente. Lo he marcado así rápido porque se nota claramente que es una tendencia lateral. Pero ¿qué veo en estas últimas velas de 1 hora?
Acuérdense que cada una de estas velas representa el movimiento del precio dentro de la temporalidad que le estamos analizando. Entonces, si estamos en la temporalidad de una hora, esta vela representa el movimiento que hay en una hora. Cuando sean las 10 de la mañana, va a haber un salto de esta vela a una nueva vela que se va a comenzar a formar a las 10 de la mañana. Por eso aquí abajito ven que es 2 de agosto de las 10 de la mañana, porque se va a formar una nueva vela y durante esa hora va a estar moviéndose hacia arriba, hacia abajo, dejando el cuerpo, dejando las mechas, hasta que lleguen las 11 de la mañana y se forme una siguiente vela y así sucesivamente porque estamos en la temporalidad de una hora. Si estuviéramos en la de 4 horas, cada vela es de 4 horas. Entonces la subsiguiente va a ser a las 12 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces estábamos en la temporalidad de una hora y acá vemos claramente una tendencia lateral. Sin embargo, lo que habíamos visto en la temporalidad anterior, en esta última parte vemos bastantes velas de una hora con una tendencia clara hacia arriba. Yo también podría decir, y es válido decirlo, que es posible que este precio vaya a buscar llegar a la parte superior de este canal de la tendencia lateral. Pero yo me guío más por esta parte, ¿no? De que hay un fuerte impulso hacia arriba de parte de este dólar, de este par, perdón, dólar australiano, dólar norteamericano, en estas últimas velas. Ya me quedo con eso, ya me voy quedando con algunas conclusiones, ¿no? Que si bien es cierto, yo detecto ciertas tendencias, en este último tramo ya veo una tendencia alcista. Así que voy bajando, pero teniendo en cuenta que ya estamos en la temporalidad de una hora, ya voy definiendo que quizás teniendo en cuenta que mi estrategia opera a favor de la tendencia y a favor de una tendencia buscando movimientos cortos del precio, es muy probable que yo opere aquí la alza, porque ya las últimas velas están indicándome de que hay un fuerte impulso hacia arriba y hay una tendencia alcista. Así que prosigo a la temporalidad de 15 minutos. Y aquí veo que había una tendencia lateral por este lado, la rompió. Acá se formó otra tendencia lateral chiquita. Y aquí volvió a romper. Y en este último tramo veo lo que veíamos antes, la tendencia alcista. Por lo tanto, yo aquí ya comienzo a confirmar mi decisión de que voy a buscar una compra, voy a buscar que este par de divisas crezca, es decir, que el precio siga subiendo y voy a buscar ganar mis 5 pips de cada par de Forex, que es como funciona mi estrategia, en este análisis que estamos haciendo. Entonces, finalmente finalizo mi análisis de temporalidades en la temporalidad de 5 minutos. Y en la temporalidad de 5 minutos, efectivamente veo la tendencia alcista clara. ¿Ok? Entonces aquí yo me congelo. Aquí ya yo detengo mi análisis en cuanto a las temporalidades y acá yo ya tomo mi decisión. ¿Voy a una compra o voy a una venta? Entonces, y vamos a hacer un repaso de todas las temporalidades para que vean de manera rápida cómo es que yo decido seguir en una compra o seguir en una venta. Temporalidad mensual, tendencia bajista y en su última parte tendencia alcista. Temporalidad semanal, tendencia bajista y en su última parte tendencia alcista. Temporalidad diaria, tendencia alcista y tendencia bajista más bien. Entonces acá veía una tendencia bajista, temporalidad de 4 horas, tendencia bajista también. Tendencia bajista y acá ya había marcado un poquito la lateralización que vamos a ver de la temporalidad anterior. Pero acá veía una tendencia bajista, pero ya comenzaba a ver estas velitas con fuerte impulso alcista. Temporalidad de una hora, tendencia lateral, pero veo que las últimas velas también me muestran un fuerte impulso alcista. Temporalidad de 15 minutos, tendencia bajista, lateralización que la habíamos visto aquí. Y la lateralización se rompe hacia arriba con el fuerte impulso alcista que hemos visto en las últimas velas de las últimas 2 temporalidades que hemos analizado. Voy a deshacer esto. Y finalmente 5 minutos, claramente la tendencia alcista. Entonces, mi conclusión es, voy a operar una tendencia alcista, voy a operar una compra, voy a ejecutar una compra y voy a buscar mis 5 pips hacia arriba, no hacia abajo. ¿Ok? Ahora, la pregunta que ustedes deben estar haciendo, ¿en qué momento yo ingreso a la operación? Ahí yo comienzo a analizar
cosas muy simples. Hay muchas estrategias que usan trading institucional, hay otras estrategias que usan análisis de Fibonacci, otras estrategias que usan búsqueda de divergencias con el MACD, bandas de Bollinger, etcétera, etcétera. Hay muchos indicadores, muchas estrategias, muchos análisis que se pueden hacer y ninguno está bueno y ninguno está malo. Va a ser malo si es que uno no ha hecho su trabajo de analizarla y de ver si funciona con uno mismo. Va a ser malo si uno le aplica el champazo, como decimos en mi país, o al champú, o a la suerte, o a la apuesta. Y va a ser bueno si uno tiene un backtesting de 50 o 100 operaciones, si uno ha ejecutado las operaciones de manera profesional, sin saltarse ni una sola regla de su estrategia, y siendo súper cautos y súper minuciosos y juiciosos con la forma como ejecutan su operación. Si es así, cualquier estrategia le va a funcionar. Si no es así, ninguna estrategia le va a funcionar. Entonces, ¿cómo aplico yo mi estrategia ya habiendo decidido que voy a tener una compra en este par? Yo hago una cosa bien simplista, que es usar soportes y resistencias y líneas de tendencia, nada más. Entonces, mis gráficos los van a ver como los han visto en toda esta explicación, totalmente limpios. Con esto no quiero decir que cuando vean un gráfico totalmente marcado esté mal. Si al trader le funciona, si a usted le funciona, está perfecto y está muy bien. En mi caso no me funciona mucho eso, entonces yo prefiero tener el gráfico lo más limpio posible. Y solamente le pongo unas cuantas líneas, que son las líneas de tendencia que ahorita voy a marcar y los soportes y resistencias que ahorita también voy a marcar, si es que los encuentro. Entonces, yo comienzo aquí, teniendo en cuenta ya, teniendo en la mente que voy a hacer una compra, yo comienzo a buscar líneas de tendencia, soportes y resistencias donde sé que mi precio va a volver y va a rebotar hacia arriba. Entonces yo no, por ejemplo, en este punto yo no opero, porque no sé, quizás de lo que siempre estaba investigando, hay una regla que siempre tienen los inversores, digamos, más famosos del mundo, de que nunca compres el precio más alto y nunca vendas en el precio más bajo. Entonces, lo que ellos siempre dicen es, compra cuando el mercado está sangrando y vende cuando el mercado está eufórico. Algo así como que compre en un retroceso, o sea, cuando el mercado tiene una corrección, y vende cuando el mercado esté en el más alto de todos los altos. Entonces yo, siguiendo esa metodología, yo no compraría acá porque está como que en el alto más alto. Yo buscaría o esperaría una corrección, un retroceso, y cuando el mercado esté, entre comillas, sangrando un poquito, ahí busco la compra. Y si fuera al revés, y si estuviera esperando, buscando una venta, haría exactamente lo contrario. Esperaría que haya una corrección, es decir, que el precio suba un poco, y ahí operaría mi venta. Entonces, en este caso, yo esperaría que haya una corrección. Si no hay la corrección y si el mercado sigue subiendo sin llegar a la corrección que yo esperaba, normal. Me ha pasado hoy. Hoy me ha pasado de que yo esperaba una corrección y el mercado no llegó a la corrección y yo no entré a la operación. Y yo ya sé que esas cosas pueden pasar, así que capaz me quedo un poquito con el sinsabor de que, pucho, hubiera entrado a la operación así nomás y hubiera ganado. Sin embargo, en algunos casos, antes, previamente, cuando tenía menos experiencia, pensaba de esa manera y cuando ingresaba a la operación así de buenas a primeras, sin respetar mi estrategia, ni mi análisis, ni mis reglas, al final la operación me daba totalmente la contraria y me sacaba del mercado o hasta me sacaba me cerraba las operaciones automáticamente cuando me hacía llamada de margen y cuando después el broker me cerraba automáticamente la operación porque tenía mucha pérdida. Entonces esas cosas me han hecho aprender de que tengo que ser súper paciente y es algo que todo inversor debe tener en cuenta. Ser paciente con el mercado porque siempre te va a dar oportunidades y cuando se dé la oportunidad ejecutarlas según tus reglas. En este caso, yo esperaría una corrección. ¿Dónde esperaría mi corrección? Ahí es donde yo comienzo a trazar mis soportes, resistencias, mi línea de tendencia. Comienzo a trazar una línea de tendencia aquí, por ejemplo. Ahora, ¿por qué la marco aquí? ¿Y por qué no la marco aquí? ¿O por qué no la marco aquí? este, etcétera, etcétera. Ya son cosas, no sé cómo llamarlo, de arte o ya netamente del inversor o qué sé yo, pero digamos, la inversión es como, se podría decir que es como un arte, inclusive hay un canal en YouTube que se llama El Arte de Invertir, que también lo sigo mucho, porque tiene muy buenas sugerencias para hacer inversión a largo plazo. No tiene nada que ver con trading, por si acaso, pero ahí se los dejo a manera de información general. Pero invertir es como un arte, entonces va a depender de ustedes y de su feeling
para que puedan saber más o menos en qué punto trazar, en qué punto analizar, de qué manera analizar, y basándose en su propio análisis, poder desarrollar su backtesting o su estrategia de 50-100 operaciones. Porque también si ese análisis de 50-100 operaciones es analizando la operativa de otra persona y las decisiones de otra persona, van a estar dependiendo de esa otra persona. Entonces, eso es bueno cuando quieren generar ingresos pasivos. Por ejemplo, quieren invertir en un fondo y ese fondo, ustedes quieren dejar su dinero y olvidarse de lo que pasa y simplemente ver a final de mes o cada 2 meses o 3 meses cómo va su cuenta, si va subiendo, va bajando, lo que sea. Ahí no importa, ustedes no tienen, está muy bien porque es un ingreso pasivo, no van a tener absolutamente ningún tipo de esfuerzo para desarrollarlo, ¿no? Porque están dejando que su dinero trabaje por ustedes y le están dando esa responsabilidad a otra persona, ¿ok? Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo por su propia cuenta, obviamente no tienen por qué depender de otra persona o del análisis de otra persona. Tienen que hacerlo por sus propios medios, por su propia cuenta, con su propio análisis. Y ahí es donde siempre les digo el tema de que sigan ciertas reglas, sigan cierto backtesting de cierta cantidad de operaciones, sean conscientes de cómo aplican su estrategia, ejecutan sus operaciones, y etcétera, etcétera. Y de esa manera también ustedes mismos van a ir adquiriendo ese feeling, como el feeling que yo he adquirido para haber trazado esta línea de tendencia. Que yo acá había una línea de tendencia clarita, acá había un punto de retroceso, acá había otro punto de retroceso, y yo esperaría que el precio baje a este punto y aquí rebote. Y cuando rebote aquí, yo buscar mis 5 pips de, de ganancia que según mi estrategia o basado en mi estrategia, yo busco por cada operación en cada par de Forex. Ahora, si fuera un poquito más arriesgado, yo podría aquí definir un soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque aquí el precio rebotó 2 veces, aquí rebotó una vez, aquí rebotó otra vez, y aquí rompió, y aquí rebotó, y yo podría esperar que el precio también rebote aquí y suba. ¿Ok? Entonces, esa es una posibilidad también para que yo pueda aquí generar mi soporte. Otra posibilidad, ya siendo un poquito más arriesgado. ¿Y por qué digo más arriesgado? Porque mi colección cada vez está siendo más cortita, ¿verdad? Buscar esta, esta línea de tendencia. Entonces, el precio aquí lo que hizo fue subir, bajar y esperaría que suba, que baje y que vuelva a rebotar. De esa manera y así tal cual, como les he mostrado, es que yo desarrollo mi estrategia. Así, súper simple. No sé, en temas de inversiones me gusta desarrollar las cosas simples. Bueno, en general en mi vida creo me gustan las cosas simples porque me genera, supongo que más tranquilidad, me permite replicarlo de manera más fácil a las personas cuando me piden algún consejo, alguna sugerencia, en general en mi vida, así que supongo que también eso lo aplico en mi estrategia y en la forma como opero. Entonces, aquí Luis, definí una línea de tendencia, aquí definí una línea de tendencia un poquito más alargada y aquí definí un soporte y resistencia. Entonces, yo esperaría mi corrección más o menos en una zona que choque en alguno de estos 3 niveles, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo un poquito más al medio. ¿Qué pasaría si el precio llega acá? Yo podría tomar una operación aquí, pero podría esperar a que siga habiendo la corrección y tomar mi operación aquí. O Luis, podría perdón, ¿me esperar. escuchas? Sí, sí, te escucho. Ay, perdón por interrumpirte. Cuando termine tu idea, por favor, ¿nos podrás comentar un poquito acerca qué es el PIB? Pip, claro, no hay problema, yo les comento Gracias. ahorita, no te preocupes. Y justo ya estaba a punto de acabar esta partecita y ahí arranco con lo de los pips porque es importante para la gestión de capital, gestión de riesgo y lo que les decía, ¿no? Y es cierto, no lo comenté, que son 5 pips los que busco por operación y 10 pips en total de manera diaria. Y eso va de la mano con la gestión de capital que yo asumo, es decir, el tamaño de la posición que yo tengo en cada trade que voy a operar, que es también súper importante. Y que ahorita también les voy a hacer una explicación de eso para que sepan más o menos cómo gestiono mi estrategia. ¿Ok? Entonces, yo les decía que si el precio llega acá, yo podría operarla acá. Si es que soy un poquito arriesgado. Si soy un poco más conservador, lo operaría acá. O sea, esperaría que el precio caiga un poco más y ingresaría mi operación aquí. Y si soy un poquito más conservador, lo esperaría aquí y la marcaría aquí. ¿Qué es lo que yo normalmente hago? Cuando yo veo
ese tipo de confluencias o este tipo de análisis, o marco más de una línea, porque hay veces que solo marco una línea de tendencia, hay veces que marco dos, o hay veces que marco hasta tres niveles, como el caso que acabamos de ver acá. Cuando veo que hay más de un nivel, yo lo que hago es más o menos tomar un promedio, ¿no? Y también es el feeling, ¿ah? Eso sí es el feeling, totalmente a la intuición. También es importante aquí desarrollar la intuición, es algo a lo que yo le pongo bastante peso, pero para desarrollar la intuición no es que de la noche a la mañana yo voy a, no sé, a ver cómo les explico. Mm, no sé, por ejemplo, cuando yo estaba en mis épocas de universidad, yo ya sabía qué transporte público iba a usar. Entonces, si yo hubiera aplicado mi intuición sin saber qué línea tomar, yo decía, seguramente esta línea me va a llevar más rápido. Pero no, pues pasaron 6 meses, un año que iba y venía de la casa a mi universidad y yo ya sabía cuáles líneas eran las que me llevaban más rápido y qué líneas podía tomar o no podía tomar, o cuáles paraban más o no paraban más para recoger pasajeros, y etcétera, etcétera. Entonces ya mi intuición, ya venían imagínense que en el mismo momento venían dos líneas que me llevaban a mi universidad. Ya mi intuición la aplicaba para decidir cuál de las líneas usar, pero basado en mi experiencia, porque ya tenía un cierto conocimiento de cómo se movían estas líneas de buses que me llevaban a la universidad. Lo mismo acá, tú ya vas a tener cierta experiencia de cómo se mueve el mercado o cómo tú aplicas tu estrategia con el movimiento del mercado, y de esa manera vas a decidir, ok, según mi intuición, teniendo en cuenta que tengo estos tres niveles, yo capaz lo voy a operar en este nivel, yo capaz lo voy a operar en este nivel, o yo capaz lo voy a operar en este nivel. Entonces, aquí yo decidiría operarla más o menos en este tramo, ¿ya? Y cuando el precio llegue entre este nivel, esta línea de tendencia y este soporte y resistencia que he marcado de color amarillo, aquí yo ya entraría a mi operación. Y ahorita vamos a marcar mi operación para explicarle el tema de los pips. Hasta ahí creo que está todo claro. Y ahorita voy a marcar lo de los pips. Ahora, ¿qué confirmación espero? Porque he visto ahí la preguntita. Eh, ¿Qué confirmación espero? Pues mi confirmación, como les dije, no depende de ninguna herramienta de dibujo, de ninguna herramienta de divergencia, de ninguna herramienta tipo banda de Bollinger, MACD, RSI, etcétera, etcétera. No. Mi confirmación nada más depende de que el precio llegue a este nivel. Si el precio llega a este nivel, yo ingreso. Si el precio llega a este nivel, yo ingreso. Si el precio llega a este nivel, yo ingreso. Y en este caso, como se los había comentado antes, y según los tres niveles que había marcado, yo esperaría que mi precio llegue a alguna parte de esta área para poder ingresar mi operación arriba buscando mis 5 pips. Y ahora les comento qué significa 5 pips. Entonces, esa es mi confirmación en realidad. Mi análisis es en todas las temporalidades. En la última temporada de 5 minutos, pongo todos los niveles y simplemente espero que la operación llegue para entrar. Esa es mi confirmación. Por eso les digo, mi estrategia es súper simple. Y no quiere decir que sea mala ni que sea buena y que otras estrategias sean malas y sean buenas. Siempre tienen que tener un respaldo y tienen que analizarlo de manera que a ustedes les sirva para que puedan ver si efectivamente funciona o no funciona para ustedes. Imaginando que vamos a operarla acá, que el precio hay acá, ¿cómo veo el tema de los 5 pips? Eso es lo que ahorita les voy a comentar. Entonces, como les dije, voy a operar o voy a ejecutar mi operación si el precio llega a alguna zona de este nivel intermedio entre este nivel y este otro, entre esta línea de tendencia y este soporte y resistencia. Por eso lo he puesto justo al medio. Y voy a buscar solamente 5 pips. Así que eso es lo que voy a hacer actualmente. Entonces, y para explicarles más o menos qué son 5 pips, voy a irme un poquito más acá. De la herramienta de texto, sí, ya ok. Normalmente en el mundo del Forex tenemos pares principales y pares exóticos, me parece. Entonces acá, por ejemplo, les voy a mostrar. Todos los que he puesto acá son pares principales. Bueno, pares principales, ya me acordé, pares principales
o mayores, pares menores, que son principales, pero no tan principales, por llamarlo de alguna manera, como que nivel 1, los más importantes, nivel 2, los importantes nada más, no los súper importantes como el nivel 1, y después del nivel 3 para abajo, que son los exóticos. Aquí yo he puesto todos los pares principales y los pares no tan principales. Bueno, a excepción de estos tres de acá abajo, que ya son pares exóticos, y bueno, el dólar sol peruano, que wow, eso puede ser para los peruanos nada más tema de otro webinario, porque es una locura lo que está pasando ahorita en mi país en cuanto a las políticas económicas o bueno, el sentimiento de inversión de nuestro mercado peruano. Pero ya, para no desviarnos para nada del tema actual que estamos viendo ahorita, eh, tenemos pares principales y pares menores, que también son principales, que son todos los que ven acá. AUD-USD, EUR-USD, USD-JPY, AUD-CAD, AUD franco suizo y así sucesivamente. Y acá tenemos todos así. ¿Dónde está mi texto? Aquí está mi texto. Ya. Entonces, dentro de estos pares, hay algunos pares que van a tener la divisa del dólar japonés, de la moneda japonesa, el JPY. Entonces, para todos los pares, pares mayores y menores, es decir, los principales. Vamos a ponerlo por aquí para que se pueda ver. Mientras que vemos como, ojo, y eso es importante aclararlo ahorita. Yo he analizado toda esta temporalidad hasta 5 minutos y he puesto aquí mi operación o mi pseudo operación, imaginando que yo estoy en mi horario de 7:30 a 8:30 de la mañana. Obviamente ya no estamos en ese horario donde yo opero. Por lo tanto, yo no ingresaría ahorita ninguna operación, tampoco ingresaría esta operación. Sin embargo, se los he explicado así, imaginando eso, para que ustedes puedan entender cómo es mi operativa. Así que no vayan a replicarla porque, digamos, no cumple una de las variables principales de mi operativa, que es de 7:30 a 8:30. Si ustedes quieren alejarse, no hay problema, ¿no? Pero recuerden que mi operativa va de 7:30 a 8:30. Igual, ahorita les explico cómo la gestiono, cómo la sigo, cómo hacemos la gestión del riesgo, etcétera, etcétera, para que estén tranquilos de saber exactamente cómo funciona mi operativa. Y bueno, volviendo al tema de los pips. Para todos los pares mayores y menores, y que son los principales, normalmente ustedes van a dar el precio así aproximadamente, con 5 decimales, ¿ok? Bueno, con 4 no, normalmente. Así normalmente van a ver más o menos cómo se muestran los decimales de un par de divisas Forex. Acá hay 5 decimales, como se vean. Entonces, los pips es el número de dígitos que se mueve el precio de un par de divisas desde el cuarto decimal. Ahora, esto funciona para todos los pares, a excepción de... Desde el cuarto decimal, esto mejor lo ponemos acá, a excepción de los pares que tienen el yen japonés. Ok, y ahora les explico por qué. Entonces, si es desde el cuarto decimal, yo acá podría decir, imaginando que este es mi precio inicial, y ya para que entiendan rápidamente, porque es súper simple, y mi precio final es de, mantengan ese numerito, 0.92766. 784. ¿Cuántos pips, según ustedes, si yo estoy diciendo que es el número de dígitos que se mueve a partir del cuarto decimal, ha aumentado o ha disminuido de mi precio inicial al precio final este par de divisas o este precio? Yo les voy a dar la respuesta ahorita para que ustedes puedan chequearlo. La respuesta es 2 pips. ¿Por qué? Porque mi precio o el número de pips que se mueve según este precio viene desde el cuarto decimal. Entonces yo comienzo a contar, ¿no? 1, 1,
2, 3, 4. Entonces, a partir de acá, y le voy a poner un slash para que lo puedan ver claro, a partir de acá es que yo cuento mis pips. Entonces, si mi precio inicial fue 9276 pip, 92726, 9276, y mi precio final fue 9278, está subiendo de 9276 a 9278. Entonces, ¿la diferencia cuánto es? 2, ¿verdad? Por lo tanto, es 2 pips. Esto no es un pip. Esto se podría decir que es un micropip, algo así como el decimal del pip, ¿me entienden? Entonces yo podría decir que ha subido 2 pips o ha subido 20 micropips. Así más o menos le llaman, micropips o mini pips, bueno. O pipetes también le dicen a algunas personas, pipetes. Y así tiene un montón de de sinónimos. Pero acá el importante es este, ¿ah? Olvídense un poco de los micropips y los bla, bla, bla. Acá el importante es este de acá. Esto es lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Así que vamos a hacer dos ejemplitos más rapiditos antes de que se nos acabe el tiempo, ¿ya? A ver, imaginen que tengo un precio inicial de 1.28793 y tengo un precio final de 1.28743. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto ha subido, cuánto ha disminuido el precio y en cuántos pips? A ver, si en el chat me lo pueden decir para poder estar tranquilo de que me han entendido, por favor. No se queden dormidos. Ajá, exactamente, bajó 5 pips y así es súper simple, bajó 5 pips. Ya está, ya me entendieron todos. Bueno, la mayoría. Gracias, gracias. Me siento feliz por eso. Sí, ha bajado 5 pips. Es súper simple, ¿se dan cuenta? Cuarto decimal, 1, 2, 3, 4, bla, 1, 2, 3, 4, bla. Ahora si acá en vez de 3 hubiera puesto, no sé, 1, ha bajado 5.2 pips, pues, ¿no? O 5 pips y 2 micropips. Y bueno, ya como lo quieran ver, pero ya es ponerse un poquito más, un poquito más exquisitos. Y no vale la pena. Lo importante es que ya entendieron a qué me refiero yo con 5 pips, 2 pips, 3 pips y mi estrategia. Ahora, aquí viene el detalle importante. ¿Por qué le dije excepción de los pares del JPY? Porque si se dan cuenta, los pares que tienen el JPY no tienen 5 dígitos. Normalmente los grafican con solo 3 dígitos. Miren, acá también tenemos otro par con JPY 3 dígitos. Otro par con JPY 3 dígitos. ¿Por qué? Es igualito, solamente van a cortar el decimal de manera un poco distinta. Porque normalmente los pares que tienen JPY tienen 3 dígitos nada más. Entonces vamos a poner precio inicial 1.789. O sí, 789. No. 1, 2, 4. Y precio final 1. Y acá le voy a poner, excepción de acá le voy a poner toda la definición. A excepción de los pares que tiene el JPY, ya que allí se contabilizan desde el segundo decimal. Entonces, ¿qué pasaría si aquel precio final fue de 1.44? ¿Cuál es la respuesta? ¿El precio ha subido o ha bajado? ¿Cuántos pips? Si es desde el segundo decimal. Ajá, perfecto, subió 2 pips, excelente. ¿Por qué? Porque acá mi segundo decimal es 1, 2, entonces ahí es, acá 1, 2, y aquí es también. Entonces de 14 a 2, de 12 a 14, de 14.4, de 12.4 a 14.4 ha subido 2 pips. Así de simple, es súper simple. Entonces, cuando ustedes vean un par de Forex con el JPY, ya saben que es a partir del segundo decimal. Es más, si lo ven solamente con 2 decimales, a ustedes no les importa, porque ustedes van a contabilizar el decimal primero, segundo, desde el punto decimal. 1, 2. Entonces no les va a importar qué hay más allá. ¿Ok? Pero normalmente lo van a ver con 3 decimales. Y igual para los casos en los que no hay JPY, que ahí se contabiliza desde el cuarto decimal. También, si en algún momento lo ven solamente con 4 decimales, a ustedes no les va a importar, porque ustedes van a contar desde el punto decimal del cuarto decimal, ¿no? Pero casi siempre lo van a ver con 5 decimales. En todos lados lo van a ver con 5 decimales. Creo que ya se ha vuelto un estándar, así que por ese lado no se preocupen. Pero ya entendieron el tema de los pips.
Entonces, aquí miren, ya se está acercando un poquito a nuestro pseudo operación, porque acuérdense que nada más ha sido un ejemplo. ¿Qué es lo que yo busco? 5 pips. Entonces, si se dan cuenta, yo encontré acá mi precio inicial o mi precio de entrada, que está en 0.73648. Este negrito que está acá es como el TradingView grafica en esta regla el precio de entrada de una operación. Entonces aquí está, miren, 73648, ahí está. Más 5 pips, ¿cuánto sería? 64698. Y justo es el verdecito, porque el verdecito lo grafica acá, miren. 363 73698. Ahí está, clarísimo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo busco salir de mi operación. Entonces, ¿qué va a suceder? Para acciones es un caso completamente distinto. Eso sí, tiene que ser varios webinarios, no solamente uno, sino varios. Eso sí, es un poco difícil de explicar, sobre todo ahorita que tenemos poco tiempo. Así que ahorita no estamos basando solo en Forex porque también la estrategia que les estoy explicando es solamente Forex, por si acaso, ¿ok? Entonces, para acciones sí es completamente distinto. Eh, no aplica lo que les he dicho, por si acaso. Esto solo aplica para Forex. Pero a ver, volviendo al tema, imaginando que el precio llega aquí, yo voy a buscar solo 5 pips. Entonces yo voy a buscar que mi precio llegue aquí, suba y acá yo me salgo. Es decir, una vez que yo ingreso a mi operación, ejecuto mi operación en mi MetaTrader, yo lo que hago es poner un take profit en los 5 pips, en este caso en 73698, que es acá. 73698. Y ahí pongo mi take profit. Si mi precio sube más, a mí la verdad no me importa. Porque mi estrategia es clara, mi estrategia busca 5 pips y nada más. Mi estrategia busca ganancias cortas que me permitan al final de mes asegurar o llegar o tratar de llegar a mi 5% de rentabilidad mensual, nada más. Yo no me pongo avaricioso en ese aspecto porque así es mi estrategia, ¿ok? Y en general no recomiendo que ninguna estrategia sea avariciosa porque ahí ya comienzan a, a ponerse en el tapete las emociones de uno y invertir de manera emocional no es la mejor estrategia para poder ser un trader o un inversor exitoso. Ahora, ¿qué pasa si en vez de que mi operación o mi precio rebote y suba, sigue bajando? Rebota quizás un poquito, pero no llega a los 5 pips y baja, y baja, y baja, y baja. Entonces ahí ustedes se preguntarán, ¿tú no tienes stop loss? Y yo les voy a ser súper sincero y franco, yo no manejo stop loss, yo manejo una gestión de coberturas. Entonces ustedes siempre tienen que tener una gestión de riesgos. La gestión de riesgos más simple, la gestión de riesgos que más se conoce es la de poner un stop loss. Es decir, puedo poner aquí un stop loss de 5 pips también uno en uno, entonces o puedo salir ganador con 5 pips o puedo salir perdedor con 5 pips. Entonces yo cierro mi operación acá. Esa es una forma, ¿ok? Pero hay millones de formas de gestionar el riesgo. ¿Yo cómo gestiono mi riesgo? Mi riesgo, y eso ya obviamente depende de cada estrategia, depende de cada gestor, depende de cada persona y depende de si tienes una bitácora de 55 operaciones previas. Yo lo que hago es esperar, 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 porque después de haber analizado mi estrategia, después de haberla puesto en, puesta en práctica, siempre veo que finalmente el precio se termina recuperando y termina llegando a mi meta, que es la de 5 pips, que está aquí, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si el peso no se recupera? Entonces, lo que yo hago es generar una gestión de coberturas. Esto, por ejemplo, estos ticks están en pipetes, por eso es que no dice 5, dice 50. ¿Y aquí qué es lo que yo hago? Y acá ya tengo una pequeña variación. Recuerden que les dije antes de que yo tenía una pequeña variación en cuanto a mi estrategia. O pueden haber pequeñas variaciones en cuanto a la estrategia original según cómo vayan acumulando más y más operaciones. Yo hago una gestión de cobertura. Así que pasa si el precio, vamos a eliminar esto y esto y esto. Ya voy a apurar un poquito el paso porque ya son casi las 10. ¿Qué pasa si el precio sigue bajando y sigue bajando? Si llega a bajar hasta menos 30 pips, que es nivel de acá, yo lo que hago acá es ingresar una nueva operación. ¿Ok? Ingreso una nueva operación y esta nueva operación yo voy a esperar a que el precio en esta parte rebote. Y ya no voy a esperar a que rebote hasta aquí arriba. Voy a esperar a que rebote hasta cierto punto
en el que yo vuelvo a conseguir 5 pips. ¿Y cuál es ese punto? Es muy simple. Más o menos por aquí debe estar. Uy, casi, casi. 7.5. Sí, creo que está por acá. Ahí está, perfecto, miren. Eso fue champa en realidad. Imaginen que el precio baja hasta aquí. Aquí yo ingreso mi operación en esta zona de acá y de ahí rebota. Yo ya no voy a esperar a ganar mis 5 pips que llegue hasta arriba, porque yo acabo de ingresar una operación con con el mismo tamaño de operación. Ahora les voy a explicar los tamaños, esa es la parte final. Aquí. Entonces, si yo cierro mi operación aquí a este nivel de acá, acá voy a tener una ganancia de 17.5 pips y acá voy a tener una pérdida de 12.5 pips. Si hacen la suma y la resta, 17 menos 12, 5 pips, ¿verdad? Sí, 5 pips. Entonces, ya no tengo que esperar a que mi operación llegue hasta acá. Mi operación llega aquí y yo nuevamente me fui con los 5 pips y me voy tranquilo del mercado porque conseguí mi meta, 5 pips. Conseguí mi meta en un escenario, entre comillas, totalmente negativo. Y digo entre comillas porque ahora les voy a explicar el tamaño de mi operación. Porque esto ya está, digamos que calculado. Yo ya sé que el precio o el mercado en algún momento puede hacer este tipo de movimientos. Y yo ya sé también que si llega a este tipo de niveles, es probable que cuando yo acá ingrese una operación, el precio en algún momento vuelva a rebotar y ya no tengo que esperar a que el rebote esté arriba. Solo que el rebote está aquí para conseguir mi objetivo diario en cada par, que es 5 pips. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que yo gestiono mi operación y que yo gestiono mi riesgo, gestiono mi stop loss. Aquí mi stop loss no es estático de que llegue un precio y cierra mi operación. Mi stop loss se podría decir que es dinámico y que no está referenciado por un límite de donde yo aseguro mi pérdida, sino está referenciado por un límite en el que yo hago una cobertura del mismo tamaño de operación de mi operación original para que luego pueda salir en ganancia en un nivel intermedio a mi operación original y a mi operación final. Ahora, puede ser que me ha pasado, y eso ya ha sido pocas veces, o sea, normalmente yo cierro aquí. Eso será pues el 70-80% de mis operaciones. Luego el 30, no, el 20-25% de mis operaciones yo las cierro con 2 operaciones, es decir, una cobertura. Y el 5% a menos de mis operaciones normalmente hago una tercera cobertura, que ya viene, que yo ya la vengo a hacer en 70 pips de mi operación original. Aquí la había hecho en 30 pips en mi operación original y si es que el precio en vez de hacer esto, vamos a, en vez de hacer esto, sigue bajando más y más y más. Imagínense que yo aquí subió, pero no subió lo suficiente y volvió a bajar y baja hasta por acá. Aquí hago un tercer reingreso, una tercera cobertura. Y aquí más o menos hago exactamente lo mismo, pero acá ya no sumo 2, acá sumo 3 resultados. Sumo este resultado negativo de acá, más el resultado negativo de acá, más el resultado positivo de acá, de tal manera que también me dé 5 pips de salida positivas. Y entonces en algún momento el precio lo que va a hacer en esta última cobertura, que es la tercera cobertura, más de 3 coberturas no hago, porque tampoco han sido necesarias. Ya les digo que hacer 3 coberturas ha sido en el 5% de todas mis operaciones en general, así que es un caso atípico, pero que se puede dar y ya está testeado, programado, estadísticamente eh, analizado. Yo espero a que rebote y cuando llegue acá, ahí cierro mi operación en 5 pips de ganancia. Entonces, de esa manera es que yo gestiono y hago la cobertura de mis operaciones aplicando, se podría llamar una especie de stop loss dinámico sin límite, porque no le pongo el límite del stop loss para que me asegure la pérdida, sino simplemente voy midiendo mi stop loss dinámico o mi pérdida dinámica, mi loss dinámico, hasta cierto punto en el que hago una cobertura o hasta cierto punto en el que hago una segunda cobertura, que es lo máximo que aplico y que se aplica, como les decía, en el 5% de los casos, aproximadamente de todas las operaciones que he hecho hasta ahora, ¿no? La mayoría normalmente con la primera operación ya salgo en ganancia de 5 pips y así más o menos 20-30% con una cobertura y el 5% con una segunda cobertura. ¿Ok? Y finalmente, esto es cómo hago mi gestión de riesgo. Ya les expliqué análisis técnico, les he explicado gestión de riesgo, ahora les voy a explicar la gestión de mi capital, que es ya la parte final del webinario. Y ya para no quitarles más tiempo. Ven, aquí no llegó, o casi llegó como que a este punto y ha vuelto a rebotar. Pero bueno, entonces acá les pongo rápidamente y mi gestión de capital es súper simple.
Si yo tengo un capital de $10,000 bajo mi estrategia, cada, cada riesgo que yo voy a tomar de manera diaria, y ese es un temita que les quería comentar a los que quizás no es su primera vez conmigo en cuanto a los webinarios, porque sí es importante aclararles esta parte. Mi riesgo diario va a ser de 0.1 lotes. Entonces, ¿qué pasa si en vez de yo tener 10,000, perdón, un lote, disculpen, me confundí, un lote. Entonces, ¿qué pasa si en vez de 10,000 yo tengo $1,000 de capital? 1, 2, 3 dólares. ¿Cuál sería mi riesgo diario en cuanto a lotes? Sería de 0.1 lotes, ¿correcto? Porque le quité un 0, era 10,000, le voy a poner con 0, ¿dónde está? 10,000 y ahora es 1,000 nada más. Entonces simplemente es una regla de 3 simple. Si yo tuviera un capital de $100, mi riesgo diario sería de 0.01 lotes. Así de simple, ¿ok? Entonces, con esto que les quiero decir, y es importante que lo tengan en cuenta, vamos a ponerlo más arribita para que se pueda ver. Efectivamente, ya. ¿O qué pasa si yo tengo, no sé, $500? ¿Cuál sería el riesgo diario? 0.05, ¿ok? Así que es súper entendible esta parte. ¿Qué pasaría? Y bueno, esto también depende de cuántos pares usen. Según mi estrategia, yo estoy usando actualmente 2 pares nada más, AutoUSD y EURUSD. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Sucede lo siguiente. Imagínense, y ya poniéndolo como ejemplo, yo tengo $2,000. $2,000 de capital, $2,000 que yo estoy gestionando en mi fondo, en mi Transactional Profit Fund, $1,000 que yo estoy gestionando en mi cuenta personal, etcétera, etcétera. Mi riesgo diario en este caso sería ¿de cuánto? De 0.2 lotes. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ahora, yo, Luis Peñalosa, mi estrategia, uso 2 pares, AutoUSD y EURUSD. Entonces, y aquí viene la aclaración que les quería hacer a las personas que quizás vienen o han visto un webinar anterior mío. ¿Qué pasa en este caso? Como yo uso 2 pares, yo sé que potencialmente puedo tener 2 operaciones ese día. Independientemente de que cada operación vaya a tener una primera o una segunda cobertura, voy a tener 2 operaciones originales o 2 posiciones, una en cada una de estas. Entonces, potencialmente, yo puedo usar mi riesgo compartido en estas 2 pares de divisa. Por lo tanto, para cada par de divisa, yo voy a usar 0.1 lotes. Y esa era la aclaración que les quería hacer a los que quizás no es la primera vez. Y bueno, para los nuevos, esto es importante que lo tengan en cuenta. 0.1 lotes por par de divisas. Entonces, si yo tuviera $2,000 en mi cuenta, yo ya sé que mi riesgo diario es de 0.2 lotes. Si a las, no sé, a las, saben que yo opero de 7:30, 8:30, ¿no? A las 7:45 yo ingreso una operación o mi AutoUSD llega a mi nivel, al nivel que yo espero, yo ingreso mi operación, pero nada más de 0.1 lotes, no de 0.2, sino de 0.1, porque yo sé que potencialmente quizás a las 8:10 puede que mi euro USD también llegue al nivel que yo haya puesto. Imagínense que he puesto un nivel acá, no sé, por dar un ejemplo. Y justo 20 minutos después de que yo ingresé mi primera operación, ingreso mi segunda operación. Ahí ingreso mi segunda operación también a 0.1 lotes, cosa que estoy arriesgando en total con mi capital 0.1 en AUD más 0.1 en EURUSD. Estoy arriesgando en total 0.2 de riesgo diario, que es lo que yo he testeado dentro de mi estrategia basado en mi análisis de 50-100 operaciones, que es lo que yo puedo arriesgar para poder asumir los drawdown que yo puedo tener en escenarios pesimistas para poder finalmente hacer que mi estrategia sea ganadora en un rango de tiempo adecuado y mes a mes pueda gestionar y pueda conseguir un 5% de rentabilidad mensual. Todo eso ha sido basado en un análisis que he hecho en mi tablita Excel, etcétera, etcétera. O sea, no se lo estoy diciendo de buenas a primeras porque se me ocurrió. Quizás se me ocurrió al inicio y después lo he testeado y poco a poco he ido ajustando. Y en esos ajustes es que les comento este tema del riesgo, ¿no? Este tema de que es importante que tengan en cuenta esta parte de acá. Que el riesgo diario va a ser
con esta regla de 3 simple súper clara, de que por cada 10.000 es un lote y así es su regla de 3 simple, pero ese riesgo diario lo tienen que dividir entre las potenciales operaciones originales que van a tener, que en mi caso solamente son dos, porque yo uso solo dos pares de divisa, y ya tengo 0.1 lotes. Entonces, ¿qué sucedería acá? Imaginando que yo tengo $2.000 y que por cada par voy a usar 0.1 lotes. Y esto también está testeado, por eso es que es importante que tengan en cuenta esta parte. Imagínense que el precio llega acá, ya que ingresa una primera operación de 0.1 lotes. Pero imagínense que el precio no llega y baja, baja, baja. Y ya acá. Recuerden que yo iba a hacer una cobertura. La cobertura también lo hago con el mismo tamaño de operación, 0.1. Y aquí ingreso otra operación de 0.1. Entonces ya tengo una operación de 0.1 y otra operación de 0.1. Y si baja aquí, también ingreso a otra operación de 0.1. Ya tendría tres operaciones. Ahora ustedes me dirán, pero profe, ahí ya no estás teniendo 0.2 de riesgo, estás asumiendo 0.3. Recuerden que este riesgo diario de 0.2 está cuantificado dentro de las operaciones originales, o sea, las primeras operaciones. Las coberturas no están cuantificadas. Las coberturas yo ya las he cuantificado en cuanto al riesgo que estoy asumiendo o el drawdown que estoy asumiendo dentro de el análisis de riesgo que yo he cuantificado en mis operaciones anteriores y que yo puedo estar asumiendo con el capital que tengo resguardado en mi cuenta del broker, en este caso de un trade. Entonces, este 0.2 equivale a cómo tú haces la subdivisión según el par que tú estés analizando. Dicho de otro modo, si yo en mi estrategia, si yo voy a usar dos pares, este riesgo lo divido entre dos y hace que por cada par voy a usar 0.1 lote, sea en la operación original, sea en la cobertura, sea en la cobertura. O sea, acá en total podría tener hasta tres operaciones de 0.1. Y acá en total podría tener hasta también tres operaciones de 0.1. O sea, en total 6 operaciones de 0.1 lotes a la vez de manera diaria. Ahora, ¿eso se ha dado alguna vez en la historia de mis operaciones? Nunca. Lo máximo que se ha dado es que tengo el escenario, entre comillas, más pesimista de 0.1, 0.1, 0.1, o sea, en total 0.3 lotes en flotante, o sea, en operación, en un par, porque en el otro normalmente ya lo cierro y ya lo saco en positivo. Entonces, normalmente se ha dado eso. Ahora, igual mi estrategia está basada para que justamente puedan darse esas coberturas y de esa manera se pueda generar ese aguante del drawdown para yo poder finalmente conseguir esa ventaja o ese beneficio de 5 pips y así cada 5 pips puede yo ir generando o acumulando esas rentabilidades cortas que me permitan llegar a mi 5% de rentabilidad mensual. Pero sí es importante ese tema de la gestión de capital. ¿Y cómo es que yo llegué a esta conclusión? Porque yo hice el análisis y por eso es tan importante hacer un análisis de varias operaciones en las que yo vi más o menos cuál fue mi operación más, entre comillas, pesimista, la que fue más abajo de lo que yo esperaba, como por ejemplo aquí que se fue hasta -70, haciendo el ejemplo que les hacía de las coberturas, y más o menos vi hasta dónde bajó, que después rebotó y me terminó generando ganancias cortitas, que siempre es lo que busco. Y haciendo ese análisis en cada una de esas operaciones más pesimistas que ya las tenía yo pauteadas, testeadas, haciendo ese backtesting, me di cuenta que este es el riesgo diario que yo puedo asumir y este riesgo diario yo lo divido en los pares que yo vaya a usar y en esos pares ya puedo usar ese mismo lotaje porque sé que mi estrategia me lo permite, mi gestión de riesgo en cuanto a stop loss dinámico y coberturas me lo permite y finalmente yo puedo hacer ese aguante de esas operaciones. ¿Me entienden? No es que de buenas a primeras yo estoy aguantando para nada. Todo tiene un porqué. Sé que esta última parte ha sido un poco quizás un poco difícil de entender probablemente, sin embargo quédense con esto, con la gestión del riesgo diario, que este riesgo diario yo simplemente lo divido entre dos y, y con eso ya tengo cuál es el tamaño de mi posición para cada uno de estos pares, que son dos. Y ya si hago una cobertura, una primera o una segunda cobertura, uso simplemente el mismo tamaño de operación que definí según esta regla de 3 simple. Y bueno, eso sería todo por hoy, creo yo. Quiero ver si hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero.
Y nada más, la relación entre lotes y pips, no entiendo a qué te refieres. Entre la, ya, quizás ya, ok, me faltó explicarles eso. Pero ya, ok, eso se lo explico ahorita porque son 10 y 14 y seguramente algunas personas ya quieren hacer otras cosas. Normalmente en Forex tenemos esta regla 3 simple, ok. Un lote equivale a $10 por cada pip. Entonces 0.1 lotes equivale a $1 por cada pip. Y 0.01 lotes equivale a $0.1 por cada pip. Entonces, si yo tenía un capital de $2,000 y tengo una posición en USD, ¿cuál sería el tamaño de mi posición? Acuérdense, si mi capital, mi riesgo diario era de 0.2 lotes. Por lo tanto, una posición a USD, mi tamaño de posición será de 0.1 lotes, ¿correcto? Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Súper simple, súper rápido. Ok. ¿Y qué pasa si consigo 5 pips? ¿Cuántos serían dólares? Está súper fácil, ¿no? Acuérdense de esta reglita de acá. A ver si alguien me escribe en el chat. A ver. ¿Alguien quiere responder? ¿O se quedaron dormidos? Si consigo 5 pips con un tamaño de posición de 0.1 lotes y consigo 5 pips, ¿cuánto estoy ganando de dinero? A ver, chicos. 5, 0.1 equivale a $1, 5 pips, $1. Vamos, ustedes pueden. $5. Pero ahí he visto por ahí algunas respuestas que no. He preguntado por cuántos dólares, no por cuánto. No, ok. No es tan complicado, chicos. Miren, acuérdense de esta regla súper simple. Por cada lote hay $10. Si son 0.1 lotes, entre 10 nada más. $1 por cada pip. 0.01 lotes, $0.1 por cada pip. Si yo tenía un tamaño de posición de 0.1 lotes, entonces yo ya sé que por cada pip voy a ganar o voy a perder $1. Si consigo 5 pips, 5 por 1, $5. Así de simple. Entonces cuando tenga 2, acá ahí recién sería 10, porque 0.2 equivale a $2 por cada pip. Si son 5 pips, 2 por 5, 10, y así sucesivamente. ¿Ok? Es así de simple. Entonces, ¿qué pasaría si, y para que entiendan un poco, tengo una posición en OCD y bla, 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 pero esta posición se va hasta el infinito y más allá en contra completamente, imaginando que pasa esto que acá les comentaba, ¿no? Se va hasta por acá y llega acá. Entonces, en este caso yo tendría 30 pips en negativo, ¿correcto? Si yo tengo 30 pips en negativo con 0.1 lotes, ay caray, me confundí. Si tengo una posición de 0.1 lotes en menos 30 pips, ¿cuánto en dólares tengo? $30 en negativo, ¿correcto? Menos $30. Pero en ese momento es donde yo abro una posición. Recuerden que en ese momento yo abrí una posición nuevamente para hacer la cobertura y que el precio rebote. Entonces en ese momento lo que va a pasar es que voy a tener una posición A de 0.1 lotes y voy a tener una posición B de 0.1 lotes nuevamente. Y esta posición le va a hacer contrapeso. Entonces quizás en algún momento esta posición va a estar en más 12 pips y me va a tener un más $12.
Pero cuando esté esta posición en más 12 pips, esta posición va a estar en menos. ¿Se dan cuenta? Porque ya está subiendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando esta posición esté en más 12 pips, esta posición va a estar en más 28, no, más 18, menos 18. Entonces ya no voy a estar en menos 30, voy a estar en menos $18. Ahí es donde yo he hecho un análisis durante toda esta etapa, esta última etapa de mi experiencia como trader, en ver que efectivamente estas contraposiciones y estas coberturas se dan. Y finalmente, el riesgo que yo estoy asumiendo dentro de mi capital total, que acuérdense, era, si estoy usando 0.1 lotes es porque tengo $2.000 de capital, teniendo en cuenta que yo uso solamente 2 pares, en algún momento he tenido menos $30. ¿Equivale a cuánto? De $2.000, creo que al 1.5% del capital total, una cosa así. A ver, ayúdenme, vamos a ver. Vamos a chequear rapidito. 30 entre 2.000. Sí, el 1.5% del capital total. Y si es que finalmente esta cobertura funciona, lo máximo que he arriesgado del capital total es 1.5%. ¿Se dan cuenta? Si me voy hasta menos $70, ya sería menos $70 menos $40. Porque acuérdense que si es que se va hasta abajo, y eso es importante tenerlo en cuenta, hasta aquí, voy a tener dos, dos operaciones en flotante negativo, una de menos 70 y otra de menos 40, ¿correcto? Esto ya es un poquito más avanzado, pero para que me sigan la onda los que puedan entenderme en esta última parte. Menos $110. Y 110 entre 2.000 es el 5.5% del capital total. ¿Se dan cuenta? Entonces, normalmente estos drawdown ya están, normalmente no, estos drawdown yo ya los he testeado y los he, los he cuantificado para que estos drawdown no superen un límite en el cual yo pueda comenzar a tener riesgo de mi capital total que tenga en el fondo que yo estoy gestionando actualmente o con mi cuenta real, o etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que, por un lado, preservo mi capital y por otro lado, tengo ganancias cortitas de 5 pips para poder asegurar en la suma de esas ganancias cortas, una rentabilidad mensual del 5% de manera conservadora. Por eso es que para mí es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta regla de riesgo diario de 0.2 lotes, que lo tienen que dividir entre cada par que ustedes están analizando. En mi caso yo analizo 2 pares, por eso lo divido entre 2 nada más. Y que con este tamaño de posición hagan tanto la operación original como las coberturas en estos 2 pares, que son los que yo analizo, y que ustedes también puedan analizar otros, si es que quieren en algún momento replicar mi estrategia. Y bueno, eso ahora sí sería todo en cuanto a la forma como yo gestiono mi capital, gestiono mi riesgo y hago el análisis técnico de mis operaciones, desarrollando mi propia estrategia. Y nada, no sé, Sí, Luis, muchísimas gracias por toda la información muy completa y por responder todas las preguntas que aparecieron en el chat. Lo agradecemos muchísimo. Y recuerda que nos debes una sesión de psicología del trading. Sí, sí, quizás ya puede ser la siguiente. Obvio. Sí, Sí, de pues todas maneras. sí. No sé, chicos, si ustedes tienen para terminar alguna otra duda o alguna pregunta, por favor, Aquí, mientras Luis está aquí. sí, aquí vi una última pregunta, creo. Si por ahí tiene alguien alguna, me la hace, pero aquí vi una última que dicen, todas las operaciones las cierra al mismo tiempo. Entonces, si esta operación, usando el mismo ejemplo, ¿no? Vamos a poner esto un poquito más acá. Si esta operación de aquí, que le ingresé acá, ¿no? Sube y me termina cerrando aquí, ya pues, solamente tuve una operación, la original, y la cerré y listo. Pero si baja, baja, baja y, y llego a activar mi segunda cobertura, yo la voy a cerrar aquí. Si es que sube y llega a subir hasta acá, yo la cierro en un punto en el cual
tengo mis 5 pips de ganancia. Y en este punto yo tengo mis 5 pips de ganancia porque tendría, y tendría por un lado 17.5 positivos y por otro lado 12.5 negativos. Entonces 17.5 menos 12.5, ¿cuánto es? 5 pips. Entonces yo la cerraría acá y cerraría las dos. Cerraría tanto la original como la primera cobertura. Ahora, ¿qué pasa si no llega acá y sube hasta por aquí nada más y sigue bajando? Pues haría lo mismo. Si en caso llega a activarse mi tercera cobertura a los menos 70 pips de la posición original, que es la de aquí, entonces yo hago lo mismo, pero ahí sí ya no sé exactamente en qué nivel, pero cierro tanto la original como la primera cobertura y la segunda operativa en un nivel tal en el que la suma de los tres resultados, tanto la original como de la primera y la segunda cobertura, también me dé 5 pips de ganancia. De esa manera cierro todas las operaciones por cada par. Lo mismo aplicaría si es que hago algo similar en EURUSD. Pero como les decía, normalmente el 70% de los casos, en la primera operación ya cierro la operación en 5 pips, en el 20 a 25% uso 2 coberturas y en el 5% de los casos sí me tocó usar 3 coberturas, pero también la suelo cerrar en más 5 pips igualmente. Sí, los lotes es el tamaño de tu posición en realidad y ese riesgo que tú estás dispuesto a asumir según tu estrategia y según tu operativa para poder conseguir la rentabilidad, la meta de rentabilidad que busques, ¿no? En mi caso, ese riesgo que yo asumo para las coberturas y para el drawdown que yo voy a asumir, teniendo en cuenta que busco rentabilidades cortitas que me permitan en la suma poder tener un 5% de rentabilidad mensual, que es lo que busco tanto en el fondo que gestiono con Arum Trade y en los fondos que yo tengo propios, etcétera, etcétera. Y sí, creo que ya no hay más preguntas, Ari. Sí, chicos, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada más les deseo a todos, Luis, también a ti, una bonita semana. Gracias. Mucho éxito en el trading. Después compartimos nuestras ideas y nuestros logros que teníamos esta semana. Espero que vamos a tener buenos trades todos. A la gente que apenas empezaron, la gente que siguen operando, Luis, pues... Y cuentan con nosotros cualquier pregunta o duda que les va a aparecer. Pueden, claro, preguntar directamente a Luis en el grupo de Telegram, a mí, a Iván, Marchena, cualquier cosa que les interesa acerca de todos los servicios que nosotros ofrecemos, lo de educación, lo de fondos, etcétera. Luis, recuerda otra vez cómo se llama tu fondo, cómo lo podemos encontrar en Arum Trade. Claro, mi fondo está recién creadito, así que recién acaba de salir del horno. Para los que gusten poderse dar una vueltita. Transactional Profit Fund, así se llama. Ok, perfecto. Tal cual. Pues súper. Entonces, checan el fondo de Luis también para ver cómo está, cómo sigue. Y pues muchísimas gracias, perdón, por estar aquí. Ya me despido y que tengan excelente día. Listo, y nos vemos la próxima para ver el tema de la psicología. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.